¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente caminar por los lugares más extremos de España? Hoy quiero llevarte conmigo en un recorrido que no cualquiera se atreve a hacer. Vamos a cruzar senderos suspendidos entre montañas, adentrarnos en cuevas que esconden secretos milenarios, sumergirnos en las profundidades del Atlántico, visitar pueblos que desafían las leyes de la arquitectura y recorrer rincones tan misteriosos que ni los científicos logran explicarlos del todo. Así es España, un país donde lo extremo se esconde detrás de cada paisaje. Empezamos nuestro viaje en el sur, en la provincia de Málaga. Aquí, entre acantilados que parecen cortados con una espada y un río que ruge entre las rocas, se encuentra uno de los senderos más peligrosos del mundo, el Caminito del Rey. Estoy a unos 105 metros sobre el vacío, caminando por una pasarela colgada literalmente en la pared de un desfiladero. Frente a mí, el viento golpea con fuerza y el eco del río Guadalhorce retumba a lo lejos. Este sendero tiene apenas 1 metro de ancho, y durante décadas fue considerado el más peligroso del planeta. Su historia empieza en 1901, cuando se construyó para facilitar el paso de los trabajadores de una central hidroeléctrica. Pero su fama mundial llegó mucho después, cuando se deterioró tanto que solo los más temerarios se atrevían a cruzarlo sin protección. De hecho, hasta 2015, cuando fue restaurado y reabierto al público, el Caminito del Rey había cobrado la vida de varios aventureros que intentaron desafiarlo. Hoy, más de 400,000 personas lo recorren cada año, y es una de las atracciones más visitadas de Andalucía. La pasarela tiene 7,7 kilómetros de longitud, con tramos tan estrechos que solo puede pasar una persona a la vez. Las vistas desde aquí son abrumadoras. El desfiladero de los Gaitanes, el río a más de 100 metros de profundidad y una sensación constante de vértigo. Un dato curioso: la temperatura dentro del desfiladero puede variar hasta 10 grados menos que la del exterior, y la humedad aquí supera el 85% casi todo el año. Por eso la flora es tan particular. Musgos, líquenes y helechos que crecen en un ambiente que parece sacado de otro planeta. Y mientras avanzo por este camino suspendido, no puedo evitar pensar en su nombre. Le dicen del Rey, porque en 1921, el propio Alfonso XIII lo recorrió para inaugurar una presa cercana. Desde entonces, esta obra humana se convirtió en un símbolo de coraje y de asombro. Caminar aquí no es solo una experiencia extrema. Es sentir literalmente la frontera entre el miedo y la fascinación. Dejo atrás el vértigo del Caminito del Rey y sigo mi camino hacia la costa mediterránea. A poco más de 1 hora en carretera, llego a Nerja, un pequeño municipio blanco suspendido entre montañas y mar. Aquí, a pocos metros del azul intenso del Mediterráneo, se esconde uno de los lugares más sorprendentes del planeta, la cueva de Nerja. Entro por una abertura discreta y de inmediato la temperatura cambia. En el exterior hace más de 30 grados, pero dentro de la cueva el ambiente se mantiene a unos 19 grados centígrados constantes todo el año, con una humedad superior al 90%. La sensación es casi irreal. El aire es denso, húmedo, cargado de historia. Esta cueva fue descubierta por casualidad en 1959, cuando un grupo de jóvenes buscaba murciélagos y terminó encontrando un tesoro arqueológico. Hoy se sabe que las galerías tienen una extensión de más de 4,8 kilómetros, aunque solo una pequeña parte está abierta al público. El resto permanece cerrado para proteger las pinturas rupestres más antiguas de Europa, con más de 42,000 años de antigüedad, atribuidas al Homo neanderthalensis. Mientras avanzo con mi linterna, el silencio es absoluto. Del techo cuelgan estalactitas gigantes que tardaron millones de años en formarse. Algunas superan los 30 metros de altura y pesan más de 100 toneladas, como la llamada Gran Columna Central, reconocida por el libro Guinness de los Récords como la estalactita más grande del mundo. El eco aquí es tan peculiar que se realizan conciertos dentro de la cueva. Cada verano, el Festival Internacional de Música y Danza de Nerja reúne a artistas de todo el mundo en este escenario natural con una acústica incomparable.
Pero hay algo más fascinante. Los científicos descubrieron que las variaciones de color en las estalactitas reflejan los cambios climáticos del planeta a lo largo de miles de años. Cada capa es como una página de la historia de la Tierra. Se estima que cada año más de 400.000 personas visitan la cueva de Nerja, convirtiéndola en una de las atracciones subterráneas más importantes de Europa. Y sin embargo, al estar aquí dentro, rodeado de piedra, eco y penumbra, sientes algo que no se mide en estadísticas. La certeza de que el tiempo aquí parece no existir. Caminar por esta cueva no es solo un viaje geológico, es un encuentro con el pasado más remoto, una mirada directa al corazón de la Tierra, desde la costa andaluza, vuelo hacia el suroeste, rumbo al Atlántico. El avión atraviesa nubes espesas y poco a poco aparece un archipiélago que parece flotar sobre el océano, las Islas Canarias. A simple vista, todo aquí parece luz, playas y volcanes, pero bajo estas aguas, oculto en la inmensidad azul, se encuentra el punto más profundo del territorio español, la fosa atlántica, un abismo que desciende hasta los 7.600 metros bajo el nivel del mar. Para ponerlo en perspectiva, si el monte Teide, con sus 3.718 metros, se sumergiera aquí, quedaría completamente cubierto por el agua, 2 veces. Los científicos llaman a este lugar el Everest invertido, un mundo silencioso y oscuro, donde la presión alcanza más de 750 veces la atmosférica de la superficie. Ningún ser humano ha descendido jamás hasta el fondo, pero robots y submarinos científicos de instituciones españolas, francesas y japonesas han logrado explorarlo parcialmente. Uno de esos proyectos, liderado por el Instituto Español de Oceanografía, reveló que en estas profundidades extremas habitan especies únicas, algunas que nunca habían sido vistas antes, holoturias translúcidas, pepinos de mar que brillan en la oscuridad, peces abisales con mandíbulas retráctiles y organismos capaces de sobrevivir sin oxígeno ni luz, alimentándose solo de los minerales que emergen de las fallas volcánicas submarinas. En 2023, una expedición documentó por primera vez una corriente marina subterránea que fluye a más de 1.500 metros de profundidad, un fenómeno que ayuda a regular la temperatura del Atlántico y afecta incluso el clima de Europa. A nivel geológico, la fosa es parte del arco volcánico canario, formado por la actividad tectónica entre la placa africana y la euroasiática. Cada cierto tiempo, sensores instalados por el Centro Nacional de Vulcanología registran pequeños movimientos sísmicos, recordándonos que todo este paraíso descansa sobre una frontera viva. Lo más asombroso es que, aunque esta zona se encuentra a solo 200 kilómetros de Tenerife, su oscuridad es tan absoluta que la temperatura en el fondo ronda los 2 grados Celsius y la luz solar jamás llega. Me gusta pensar que, mientras en la superficie las olas rompen suavemente en las playas de arena negra, en el fondo de este abismo reina un silencio total, un universo oculto que sigue siendo en gran parte desconocido. La fosa atlántica no es solo el punto más profundo de España, es también el límite entre lo que conocemos y lo que todavía no hemos logrado explorar. Después de dejar atrás las profundidades del Atlántico, regreso a la península. Conduzco por las carreteras blancas de la serranía de Cádiz, entre colinas cubiertas de olivos y el olor a pan recién horneado que sale de los pueblos andaluces. Pero nada me prepara para lo que estoy a punto de ver. Llego a Setenil de las Bodegas, un pueblo tan peculiar que parece desafiar las leyes de la arquitectura. Aquí, las casas no están construidas bajo una montaña, sino dentro de ella. Camino por la calle del Sol, y sobre mi cabeza cuelga una roca enorme, un bloque de piedra de más de 30 metros de ancho, que parece detenerse justo antes de aplastarlo todo. Y sin embargo, aquí la gente vive con total normalidad. Los bares, las tiendas y las viviendas se adaptaron a la forma natural del cañón, integrando la roca como techo y pared. En verano, el interior de las casas se mantiene fresco, entre 18 y 20 grados,
mientras fuera las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados. Y en invierno ocurre lo contrario. La piedra conserva el calor como si fuera un abrigo natural. Una maravilla de eficiencia térmica que ni la mejor ingeniería moderna ha logrado replicar. Según los geólogos, el pueblo fue excavado y formado por la erosión del río Trejo, que durante miles de años fue tallando un desfiladero en la roca, y los primeros habitantes aprovecharon esas cavidades naturales para construir refugios mucho antes de la Edad Media. De hecho, Setenil fue una fortaleza clave durante la Reconquista, y su nombre viene del latín septem nihil, que significa 7 veces nada, los 7 asedios fallidos que sufrió antes de ser conquistada. Hoy, este lugar tiene poco más de 3.000 habitantes, pero recibe más de 150.000 turistas al año. La mayoría busca la experiencia de caminar bajo las rocas de la calle Cuevas del Sombra, donde el cielo parece haber desaparecido. Un dato curioso: la humedad promedio aquí es del 65%, y los techos naturales de piedra están cubiertos de líquenes que ayudan a estabilizar el microclima interior. Es un ejemplo perfecto de convivencia entre naturaleza y urbanismo. Mientras tomo un café en una terraza con la montaña literalmente sobre mi cabeza, pienso en lo increíble que es la adaptación humana. Aquí, vivir bajo una roca no es señal de miedo. Es una muestra de ingenio, tradición y respeto por la tierra. Setenil de las Bodegas no es solo un pueblo. Es la prueba de que, en España, lo extremo también puede ser acogedor. Dejo atrás el blanco resplandeciente de los pueblos andaluces y conduzco hacia el noroeste de Huelva. El paisaje empieza a cambiar. El verde de los olivares se mezcla con un tono rojizo que cada vez se vuelve más intenso, hasta que el suelo parece arder bajo mis pies. He llegado a Río Tinto, un lugar que no se parece a ningún otro en la tierra. Frente a mí corre un río completamente rojo. No es un efecto de luz ni un truco visual, es su color real. El río Tinto, con más de 100 kilómetros de longitud, atraviesa una de las zonas mineras más antiguas del mundo y debe su tonalidad al alto contenido de hierro, cobre y ácido sulfúrico disueltos en el agua. Aquí, el pH es de apenas 2,2, tan ácido como el vinagre puro. Y sin embargo, hay vida. Científicos del Centro de Astrobiología, CAB, y de la NASA han encontrado en este ambiente extremo microorganismos capaces de sobrevivir sin oxígeno y sin luz solar, alimentándose solo de los metales del subsuelo. Son las llamadas bacterias extremófilas, y su estudio ha ayudado a comprender cómo podría existir vida en planetas como Marte o las lunas de Júpiter. De hecho, el paisaje es tan parecido al del planeta rojo que la NASA ha realizado aquí varias pruebas para sus misiones espaciales. En 2011, el rover Curiosity usó datos del río Tinto para calibrar sus sensores de detección biológica antes de aterrizar en Marte. Pero este lugar también tiene una historia humana impresionante. Las minas de Río Tinto se han explotado desde hace más de 5.000 años, primero por los íberos, luego por los romanos, y más tarde por los británicos en el siglo XIX, quienes fundaron la famosa Rio Tinto Company Limited. Durante esa época, se extrajeron millones de toneladas de cobre, plata y oro, dejando tras de sí un paisaje lunar de cráteres, túneles y montañas de residuos minerales. Hoy, algunas de esas minas se han convertido en museos y rutas turísticas. El Parque Minero de Río Tinto recibe más de 90.000 visitantes al año, que pueden recorrer antiguos túneles, subir a trenes históricos y observar el río desde miradores donde el agua refleja tonos de rojo, naranja y violeta. Un dato curioso: el contenido metálico del agua es tan alto que ningún pez ni planta puede sobrevivir aquí, pero las bacterias que sí lo hacen producen pigmentos brillantes que tiñen las orillas con formas casi artísticas. Mientras observo el sol reflejándose sobre este río rojo sangre, pienso que Río Tinto es un recordatorio de lo que ocurre cuando la naturaleza y la minería se funden en una misma historia. Un paisaje extremo, inhóspito y a la vez hermoso,
tan fascinante que, por momentos, olvidas que sigues en la Tierra. Después del calor y los tonos rojizos del sur, el paisaje cambia radicalmente. La carretera serpentea entre montañas cubiertas de niebla y prados infinitos, donde el aire huele a tierra húmeda y a hierba recién cortada. He llegado a Asturias, tierra de verdes intensos, cielos nublados y naturaleza indómita. Aquí, entre picos que rozan los 2.500 metros de altitud, se encuentra el lago Enol, uno de los rincones más mágicos de los picos de Europa. El lago, de origen glaciar, se formó hace más de 10.000 años durante el retroceso de los grandes hielos. Tiene una profundidad máxima de 25 metros, y su agua es tan cristalina que refleja las montañas como si fueran un espejo. En invierno, suele congelarse parcialmente, y la temperatura puede descender por debajo de menos 10 grados centígrados. Lo más impresionante ocurre cada año el 8 de septiembre, cuando los buzos de la Guardia Civil sumergen una figura de la Virgen de Covadonga hasta el fondo del lago, en una ceremonia conocida como la Bajada de la Santina. Esa misma imagen permanece allí durante todo el año, bajo las aguas heladas, custodiando silenciosamente el lugar. Este sitio es también punto de llegada de una de las etapas más duras de la Vuelta a España. Los ciclistas suben una pendiente de 12,6 kilómetros, con tramos que superan el 15% de inclinación, hasta alcanzar los 1.070 metros de altitud del mirador. El esfuerzo es tal que muchos lo describen como una escalada al cielo asturiano. Un dato curioso: el nivel del lago varía entre 5 y 8 metros dependiendo de la estación. En verano puede reducirse por la evaporación y el uso de agua para abastecer a Covadonga, mientras que en invierno las lluvias lo hacen desbordar. A su alrededor habitan especies únicas como el rebeco cantábrico, el urogallo y el tritón alpino, todos protegidos por el Parque Nacional de los Picos de Europa, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2002. Mientras me siento a la orilla, el silencio se rompe solo por el sonido de las vacas que pastan a lo lejos y el eco de las campanas del santuario. Aquí el tiempo parece detenerse. El aire es tan puro que respirar se siente diferente, y mientras las nubes bajan lentamente cubriendo el lago, entiendo por qué este lugar es considerado sagrado por los asturianos. El lago Enol no es solo un espectáculo natural, es un espejo entre la tierra y el cielo, un recordatorio de que incluso en lo extremo puede existir paz. Desde las montañas asturianas sigo la ruta hacia el oeste, hasta que el aire se vuelve más húmedo y el mar Atlántico aparece ante mí cubierto por una fina neblina. Estoy en la ría de Vigo, en Galicia. Frente a la costa, a poco más de 1 kilómetro del continente, surge un islote cubierto de árboles y con un silencio que parece detenido en el tiempo. La isla de San Simón. El lugar es diminuto, apenas 250 metros de largo por 80 de ancho, pero su historia es inmensa. Pocos sitios en España concentran tanta belleza y tanto dolor. Durante la Edad Media, San Simón fue un monasterio habitado por templarios, y más tarde, en el siglo XIX, se convirtió en un hospital de leprosos, donde eran enviados quienes sufrían enfermedades infecciosas. Aislados del mundo, sin contacto con sus familias, vivían y morían aquí, rodeados solo por el mar. Luego vino la época más oscura. Entre 1936 y 1943, la isla fue utilizada como campo de prisioneros durante la Guerra Civil Española. Más de 6.000 personas pasaron por sus instalaciones en condiciones extremas de hacinamiento y hambre. Los supervivientes decían que por las noches, cuando el viento soplaba desde el mar, se escuchaban los lamentos que venían desde las celdas. Hoy, ese pasado contrasta con la calma actual. La isla fue restaurada y declarada bien de interés cultural, con senderos, ruinas, jardines y un puente de piedra que la une a su vecina, San Antón. Desde 1999, se ha convertido en un espacio cultural y de memoria histórica, donde cada año se celebran encuentros literarios y musicales. Un dato curioso: debido a su aislamiento natural, aquí se registran más de 200 especies de aves migratorias al año,
y la temperatura media se mantiene entre 10 y 22 grados centígrados, casi sin variaciones extremas. El entorno marino de la ría, además, tiene una salinidad más baja que el océano abierto, lo que genera una neblina constante que envuelve el islote casi todo el año. Caminar por San Simón produce una sensación difícil de describir. Las ruinas cubiertas de hiedra, los muros húmedos y los árboles centenarios parecen guardar secretos que nadie se atreve a contar. Y cuando el sol logra romper la niebla, la isla se transforma en un lugar casi mágico, donde el pasado y el presente se entrelazan. Mientras camino por el muelle de piedra y miro hacia la costa, siento que este pequeño pedazo de tierra es un resumen de la historia de España. Dolor, resistencia y belleza conviviendo en el mismo lugar. San Simón no es solo una isla, es un espejo del alma humana, un recordatorio de que incluso en los sitios más extremos, la memoria sigue viva. Dejo atrás la costa gallega y me adentro hacia el corazón del país. Tras varias horas de carretera, las autopistas desaparecen y el camino se estrecha entre montañas escarpadas y valles profundos. Estoy en Las Hurdes, una comarca perdida al norte de Cáceres, una tierra que durante siglos fue sinónimo de aislamiento, superstición y resistencia. Aquí los inviernos son duros y los veranos implacables. Los pueblos parecen colgados de las montañas, con calles tan estrechas que apenas cabe un coche. Las casas están hechas de pizarra negra y piedra, sin apenas cemento, y se mezclan con el paisaje como si hubieran crecido de la propia tierra. Durante siglos, este fue uno de los lugares más pobres y aislados de España. Hasta 1922, ningún rey había pisado la región. Fue entonces cuando Alfonso XIII visitó Las Hurdes y se encontró con una realidad tan dura que impulsó los primeros proyectos de sanidad y educación en la zona. Años después, en 1933, Luis Buñuel rodó aquí su famoso documental Las Hurdes, tierra sin pan, mostrando al mundo la miseria y el abandono de sus habitantes. Aquel filme fue tan impactante que estuvo prohibido en España durante décadas. Pero Las Hurdes de hoy son muy diferentes. La población ronda los 6.000 habitantes distribuidos en 40 pequeñas aldeas, y aunque sigue siendo una tierra de contrastes, se ha convertido en un ejemplo de turismo rural, naturaleza salvaje y autenticidad cultural. Un dato curioso: aquí existen más de 300 colmenares tradicionales, y su miel está considerada una de las mejores de Europa por su pureza y sabor. Además, el 65% del territorio está cubierto de bosques de pino, robledales y castaños, hogar de especies como el lince ibérico, el buitre negro y la cigüeña negra, todos protegidos por programas medioambientales de la Junta de Extremadura. Pero lo que más fascina son sus leyendas. Durante siglos se habló de criaturas extrañas que habitaban en las montañas, de luces que aparecían en la noche y de aldeanos con poderes para curar enfermedades usando plantas y rezos antiguos. Algunos investigadores creen que esas historias nacieron del aislamiento, comunidades que vivieron durante generaciones sin contacto con el exterior, conservando tradiciones casi mágicas. El clima también contribuye al misterio. En invierno, las temperaturas pueden caer por debajo de los -8 grados centígrados y en verano alcanzar los 40 grados centígrados. Los ríos Jerte, Ladrillar y Urdano atraviesan desfiladeros profundos que crean cascadas espectaculares, como la de El Chorrituelo de Ovejuela, que cae más de 60 metros entre paredes de pizarra. Mientras recorro una de estas aldeas, el sonido del agua y el canto de los grillos llenan el aire. Los vecinos me saludan con una amabilidad sencilla, con esa calma de quien vive lejos del ruido del mundo. Aquí no hay prisas, solo tiempo, naturaleza y memoria. Las Hurdes son un símbolo, una España profunda, misteriosa, extrema, pero real. Un territorio que enseña que incluso el olvido puede transformarse en belleza. Y mientras el sol se oculta detrás de las montañas, pienso en todo lo que este viaje me ha mostrado, de los desfiladeros del Caminito del Rey a los abismos del Atlántico, de las cuevas prehistóricas a los pueblos bajo la roca, de los ríos de Marte a los lagos del cielo.
de las islas del dolor a las montañas del olvido. España es un país que no se puede resumir, solo se puede vivir. El viaje termina, pero la sensación de asombro sigue ahí. España no solo es un país de historia y cultura, es un territorio de extremos, porque este país es un mapa de emociones, una mezcla de vértigo, fe, misterio y belleza. Y si hay algo que aprendí en este viaje, es que los lugares más extremos no siempre están lejos. A veces están justo donde nadie se atreve a mirar. Si te sorprendió este recorrido por los lugares más extremos de España, suscríbete a Discovery Planet y acompáñame en el próximo viaje. Porque lo que viene es aún más increíble.